Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. La filósofa alemana Hannah Arendt dijo que las cuestiones políticas son demasiado serias para dejarlas en manos de los políticos. El tablero político internacional se reorganiza. Los líderes populistas, desde todas las posiciones del espectro, ganan más y más puestos de poder. En México, las campañas más largas de las que se tenga memoria anticipan la elección más grande de la historia. 98 millones de personas serán llamadas al voto para elegir más de 20,000 cargos, así como usted lo oye. Es por eso que hemos preparado hoy un programa más sobre política y literatura. Los intelectuales y el poder, como un binomio tan antiguo que su rastro se pierde en los orígenes del tiempo, pero cuyos casos más paradigmáticos se encuentran en el siglo XX. Camus y Sartre, a la cabeza de ese gran mito, el intelectual comprometido y su influencia en América Latina, la teoría crítica y la dialéctica de los pensadores de la Escuela de Frankfurt, perseguidos todos ellos y algunos aniquilados por el nazismo. Entre otros me refiero a Walter Benjamin, a Theodor W. Adorno, a Max Horkheimer. En México, la presencia intelectual de José Revueltas, de ideas indeseables para el gobierno mexicano y también indeseables para sus compañeros comunistas, o la larga y tirante relación de Martín Luis Guzmán con la revolución y los gobiernos revolucionarios, con la salida de Unamuno de la Universidad de Salamanca, con los movimientos políticos y su eco en la literatura, se ha trazado con violencia la historia del siglo XX. Cuenta Alberto Ruiz Sánchez, en su magnífica novela El expediente de Anna Akhmatova, el episodio que vivió la escritora rusa acosada por Stalin cuando escribió, alejada obligatoriamente de cualquier tema relevante, sobre un árbol majestuoso que veía desde su apartamento, donde estaba recluida desde hacía varios años. Era un remanso, un compañero que le ayudaba a llenar la soledad y el silencio. El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, Joseph Stalin, mandó talar el árbol y erigió en su sitio una estatua de sí mismo. Así como usted lo oye. No se vaya, ya lo dijo Tagore. No es tarea fácil dirigir a los hombres, empujarlos en cambio es muy fácil. Como todas las semanas, les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues hoy aquí en la otra aventura. Venceréis, pero no convenceréis, dijo Miguel de Unamuno al general Millán Astray en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca el 12 de octubre de 1936, cuando la Falange había tomado ya todos los bastiones preponderantes de la sociedad española. Sus palabras precisas fueron estas. Dijo Unamuno: este es el templo de la inteligencia y yo soy su sumo sacerdote. Estáis profanando su sagrado recinto. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis. Para convencer hay que persuadir y para persuadir necesitaríais algo que os falta: razón y derecho en la lucha. Nací arrullado por una guerra civil y se lo digo, vencer no es convencer. Francisco Franco gobernó, como usted lo sabe, España hasta 1975. El odio y la violencia de sus ideas están expuestas aquí, en este librito que tengo, Contra el fascismo. Transcripción de una conferencia que dictó en 1995 Umberto Eco. Está publicado por Lumen. Eco empieza así. En 1942, a la edad de 10 años, gané el primer premio Ludi Juveniles, un concurso de libre participación obligatoria para los jóvenes fascistas italianos, esto es, para todos los jóvenes italianos. Había discurrido con virtuosismo retórico sobre el tema «¿Debemos morir por la gloria de Mussolini y el destino inmortal de Italia?» Mi respuesta había sido afirmativa. Era yo un chico muy listo, dice Umberto Eco. En esta conferencia
Eco distingue los rasgos de lo que él llama el urfascismo, el fascismo eterno, esa línea que hace tan similares a las dictaduras de toda región y toda época. Permítame que le ponga aquí la enumeración de lo que para Eco son las características de ese eterno fascismo. Escuche usted. 1. Culto a la tradición, dice Eco. El tradicionalismo es más antiguo que el fascismo. Todos los mensajes originales contienen un germen de sabiduría y, cuando parecen decir mensajes diferentes o incompatibles, lo hacen porque todos aluden alegóricamente a alguna verdad primitiva. Como consecuencia, ya no puede haber avance en el saber. La verdad ha sido anunciada de una vez por todas. 2. Rechazo de la modernidad. A pesar de que el nazismo estuviera orgulloso de sus logros industriales, su aplauso a la modernidad era solo el aspecto superficial de una ideología basada en la sangre y la tierra. 3. Sigo con Umberto Eco. El culto a la acción por la acción. La acción es bella por sí misma y por tanto debe actuarse antes de y sin reflexión alguna. Pensar es una forma de castración. Por eso la cultura es sospechosa en la medida en que se la identifica con actitudes críticas. Se atribuye a Goebbels una frase que dice: cuando oigo la palabra cultura echo la mano a la pistola. 4. El desacuerdo es traición. 5. El eterno fascismo es racista por definición. Busca el consenso explotando y exacerbando el miedo natural a la diferencia. 6. El fascismo surge de la frustración individual o social. 7. A los que carecen de identidad social, el eterno fascismo les dice que su único privilegio es el más vulgar de todos, haber nacido en el mismo lugar. 8. Los seguidores deben sentirse humillados por la riqueza que ostentan los enemigos y por su fuerza. 9. El eterno fascismo. En él no hay lucha por la vida, hay vida para la lucha. Aquí viene el 10, escúchelo usted. Se predica un elitismo popular. Pertenecen los ciudadanos al mejor pueblo del mundo y los miembros del partido son los mejores ciudadanos. Cada ciudadano debería convertirse en un miembro del partido. 11. Cada ciudadano debe ser educado para convertirse en un héroe. Como gritaban los falangistas, ¡viva la muerte! 12. Puesto que la guerra y el heroísmo permanente son juegos difíciles de jugar, el fascismo proyecta su voluntad de poder a cuestiones sexuales. Es el origen del machismo. Y 13. El fascismo se basa en un populismo cualitativo. Los individuos, en cuanto individuos, no tienen derechos y el pueblo se concibe como una cualidad, una entidad monolítica que expresa la voluntad común. 1 más, 14. El fascismo habla de la neolengua, léxico pobre y sintaxis elemental, con la finalidad de limitar los razonamientos para el pensamiento crítico. Estos son los puntos que trazó Umberto Eco en esta conferencia magistral, en todo el sentido de la expresión, contra el fascismo. Está publicado, como les he dicho, por la editorial Lumen. Es un muy breve libro, cómprelo y téngalo cerca en estos tiempos. El 24 de febrero de este año, Javier Cercas publicó en su columna del diario El País un texto titulado Llamamiento a la sumisión. Ahí, el autor de Soldados de Salamina, yo tengo aquí esta edición de Tusquets de esta gran novela, y del Impostor y de tantos otros libros, también traje El Impostor, mire usted, en Random House Mondadori. Dijo lo siguiente Cercas: he aquí las 2 reglas básicas del intelectual de izquierda, si el gobierno es de izquierda, y del intelectual de derecha, si el gobierno es de derecha. 1. El gobierno siempre tiene razón. Y 2. Si el gobierno no tiene razón, rige la primera regla. Cercas lo admite. Estas reglas son una exageración, pero no muy grande.
Es una disertación sobre el compromiso político de los escritores e intelectuales. Cercas recurre a un clásico, Albert Camus. En dicha reflexión, Cercas cita al escritor argelino y su pregunta, ¿qué es un hombre rebelde? Camus decía que un hombre rebelde es el que dice no. Cercas agrega, pero decir no no es decir no a los otros, a tus adversarios. Eso es a menudo una forma de gregarismo, pero es decir sí a los tuyos. Decir no de verdad es decir no a los tuyos cuando se equivocan o crees que se equivocan, o cuando cometen un atropello o crees que lo cometen. El riesgo está, claro, en garante del rechazo de todos, la soledad, el ostracismo, convertirte en el enemigo del pueblo. En una entrevista para el periódico Milenio, Cercas declaró, la mayoría de los intelectuales sigue yendo en rebaño, obedeciendo consignas y utilizando las causas que defienden para su propia promoción. ¿Existen intelectuales independientes? Seguramente sí, pero no es fácil encontrarlos. Dice Cercas que los intelectuales muchas veces se dedican ante todo a disolver las motivaciones negativas que provocan en la ciudadanía el ejercicio del poder de los suyos. Los intelectuales muchas veces ejercen de simples y burdos capataces. Como remate, Cercas, en este provocador artículo, cita una frase formulada por el gran inquisidor de Dostoyevsky en Los hermanos Karamazov. Dice así, para las personas no hay más preocupación, más constante y atormentadora que la de buscar cuanto antes, siendo libre, ante quién inclinarse. Aquí tengo, mire usted, déjeme buscarlo, El hombre rebelde de Albert Camus, una edición de Alianza, un libro complejo y profundo cuyo talante combativo le ha asignado pésimos lectores. La libertad, ese nombre terrible escrito en el carro de las tormentas. ¿Acaso ese sea el tema central de este libro? La rebeldía, en su principio, se limita a rechazar la humillación sin pedirla para otros. Dice Camus, así lo afirma. La libertad no se ha incrementado proporcionalmente a la conciencia que se ha adquirido sobre ella. El hombre en rebeldía es el hombre situado antes o después de lo sagrado y dedicado a reivindicar un orden humano en el que todas las respuestas sean humanas, es decir, razonablemente formuladas. Aquí está Albert Camus, El hombre rebelde. Aquí tenemos Javier Cercas, El impostor, Random House Mondadori y esta novela, Soldados de Salamina. Literatura y política. No el placer, no la gloria, no el poder, la libertad, solo la libertad. Escribió Fernando Pessoa en una de las páginas que forman el libro del desasosiego. Dice Robert Bresson en el libro Extraño extranjero que Pessoa reflexionó mucho sobre la naturaleza del poder, las maneras en que puede uno hacerse con él, las cualidades que se requieren y quieren para ello, las formas de recibirlo y las de entregarlo. La relación de Pessoa con el poder político es para sus biógrafos y comentadores ambigua, como lo es su obra y su vida. Dice Javier Martín del Barrio en un artículo del diario El País que Fernando Pessoa no era fascista, como algunos lo han calificado. Tampoco era seguidor de Mussolini, ni de Antonio Salazar, ni de Hitler, ni de José Antonio Primo de Rivera, líderes de regímenes autoritarios que dirigieron las naciones de Europa Occidental durante las primeras décadas del siglo XX. El sociólogo e historiador José Barreto escribió en el libro Fernando Pessoa sobre el fascismo, la dictadura militar y Salazar lo siguiente. Pessoa era un nacionalista racionalista, absolutamente contrario a la intromisión del Estado en la economía o en el espíritu de las personas, antiestado y anticolectivismo. Era un elitista. Es una realidad que Pessoa mantuvo una relación cercana con el régimen de Antonio Oliveira Salazar, conocido popularmente como el Estado Novo. Esto se debió principalmente a su amistad con Antonio Ferro.
antiguo gerente de la revista Orfeu, donde Pessoa publicó algunos de los poemas de su heterónimo Álvaro de Campos. Ferro fue nombrado en 1933 secretario de Propaganda Nacional y luego secretario nacional de Información, por lo cual fue el principal encargado de difundir la ideología del régimen salazarista. El 11 de marzo de 1933, Pessoa acusa recibo del libro Salazar, escrito por Ferro, que es una recopilación de entrevistas con el presidente. Se lo agradece con su habitual gentileza irónica, expresando su rendida admiración por la sutil firmeza y la maestría publicitaria de las que ha hecho gala su amigo. El año anterior, Ferro, este amigo de Pessoa, por mandato del gobierno había definido en un artículo del Diario de Noticias una política del espíritu. Ferro escribe el 22 de noviembre de 1932. Escuche usted. Un pueblo que no ve, que no lee, que no escucha, que no vibra, que no sale de su vida material, acaba convertido en un pueblo inútil. Según Alfredo Margido. Pessoa aceptó colaborar en el establecimiento de esta política del espíritu que consistía de hecho en promover distintas manifestaciones de la cultura popular portuguesa. Cita dos gestos que juzga significativos. En 1933 el poeta autorizó a sus amigos vinculados al salazarismo a organizar una campaña para que su poema Mar Portugués, escrito en 1922, se incluyera entre las lecturas escolares. Fueron también sus amigos salazaristas quienes lograron que Pessoa presentara su candidatura al año siguiente al Premio de Poesía del Secretariado de Propaganda Nacional. Pessoa quedó en segundo lugar de aquel concurso con su libro Mensaje. No asistió a la ceremonia donde fueron entregados los reconocimientos, aunque sí aceptó el dinero para pagar algunas de sus deudas. Pessoa murió en ese año, 1935, de una enfermedad hepática. En el libro Extraño extranjero, Brechón menciona que en Salazar, como Pessoa, es un personaje ambiguo, a diferencia de los dictadores de su época. Salazar, dice Brechón, no fue un tribuno ni un histrión, no suscitó adoración ni terror, tampoco impuso el culto a su personalidad. La mayoría de los portugueses a los que gobernó jamás lo vieron. Tenía horror a la multitud y vivía casi enclaustrado, tan casto como Pessoa. Si tuvo vicios, fueron siempre secretos. Mientras el Estado Novo gobernó de 1926 a 1974, escuchó usted bien, había en Portugal una sensación de tener un gobierno con mano de hierro, pero con un líder ausente. He traído dos pequeños libros de Pessoa. Este que es muy hermoso, Cartas a Ofelia, con ilustraciones de Antonio Seguí y un prólogo de Tabucchi. Y este otro, breve, una antología de los diarios en una traducción de Juan José Álvarez Galán. Esta es de Gadir y esta otra es de la editorial Zorro Rojo. Pessoa y la política. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo.
Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. De la mesa de novedades, mire usted, Alfaguara ha publicado la nueva novela de Laura Restrepo, Hot Sur. El sueño americano se ha vuelto pesadilla y 3 latinas indocumentadas han quedado atrapadas. Bolivia y sus 2 hijas, María Paz y Violeta. María Paz cree tocar el cielo con las manos al casarse con un policía blanco y norteamericano, hasta que este es asesinado y a ella la meten presa. De Laura Restrepo, Hot Sur, publicado por Alfaguara. Sexto Piso ha publicado de Fritz Britgenhaupt, El cerebro narrativo, lo que nuestras neuronas cuentan, en una traducción de Joaquín Chamorro Mielke. Es un libro que se ve de lo más interesante. Los seres humanos vivimos rodeados de historias que condicionan nuestro modo de entender el mundo y de entendernos entre nosotros. Estas historias pueden ser reales o ficticias, propias o ajenas, alegres o descorazonadoras, pero nunca pasan desapercibidas. Nuestro cerebro las interpreta, las registra y las utiliza. El cerebro narrativo, lo que nuestras neuronas cuentan, Sexto Piso. Y estamos, como usted muy bien sabe, en tiempo de elecciones. Las más grandes que recuerde nuestro país, 20,000 cargos públicos en juego. Y hemos encontrado este libro de Javier García Diego, Historia mínima de las elecciones en México. Lo publicó el INE, el Instituto Nacional Electoral. Es realmente un breviario de lo más útil que puede usted pensar. Consígalo mientras sigue el mundo de las campañas rumbo al 2 de junio. Historia mínima de las elecciones en México. Javier García Diego. De la mesa de novedades. Hacia el año 66 después de Cristo, en Roma, vivió un esclavo liberado que escribió uno de los tratados éticos más importantes del mundo helénico. Hablo de el Enquiridión de Epícteto, un manual que compiló su discípulo Fabio Arriano sobre los principales preceptos de la doctrina estoica. Son dos grandes ideas las que lo rigen. Primero, que los hombres no se perturban por las cosas, sino por lo que piensan de las cosas. O como lo escribió más tarde Marco Aurelio, que el alma se pinta del color de los pensamientos. Y segundo, que el camino más corto hacia la felicidad es el cabal discernimiento entre lo que depende de nosotros y lo que no, concluyendo que solo la voluntad y el pensamiento nos es bien propio.
Lo único que poseemos es el uso que le damos a nuestras impresiones. En relación al poder, estas dos máximas son fundadoras de una idea profunda. Nadie puede humillarte, nadie puede controlarte si sabes bien que lo único, y más importante, tu pensamiento es invulnerable. Dos diálogos cortos quedan como testimonio de esta filosofía: cómo actuar ante los tiranos y contra los conflictivos y salvajes. Ambos presentes en esta edición de EDAF. Aquí está, Sabiduría estoica para el lector actual. Es este pequeño libro que tengo aquí. Epícteto responde a un gobernante ficticio, a un soberano tiránico que le quiere hacer ver su poder y su influencia. Escuche usted. Zeus concedió al animal racional una naturaleza, responde Epícteto, que no pudiera obtener ningún bien personal a no ser que contribuyera con algo al interés común. Te voy a demostrar que soy tu dueño, le replica el tirano. ¿Cómo lo harás? Zeus me ha hecho libre. ¿Tú crees que iba a permitir que convirtieran en esclavo a su propio hijo? Eres dueño de mi cadáver, tómalo. ¿De modo que cuando estés en mi presencia no tendrás cuidado conmigo? No, responde el filósofo, tendré cuidado conmigo, pero si quieres que te diga que también tendré cuidado contigo, te diré que tendré el mismo cuidado que tengo con mi cazuela. Una de las posturas más liberadoras frente al poder, pues va, no sé, desde hace 2000 años, y la tuvo un esclavo liberado. ¿Quién? Epícteto, de hecho, quiere decir adquirido, y el filósofo quiso conservar su nombre de esclavo para compartir sus ideas. Cuando las personas manejan opiniones absurdas acerca de las cosas que van más allá de nuestra voluntad, resulta totalmente inevitable acabar cuidando de los tiranos. Y ojalá que solo de los tiranos y no de sus lacayos también. Manual de estoicismo, Epícteto, libertad, diálogo con el tirano. Si encuentra usted este libro, lléveselo, se deja leer muy fácilmente.